Para la presentación, ¿ustedes me dan acceso, Pedro, o la puedo presentar yo desde mi máquina? Ya desde tu máquina lo puedes empezar a proyectar. Bien, muy bien, pues buenos días a toda la comunidad de Amexicor. En esta ocasión vamos a platicar un poco de las tintas base agua para cajas de cartón corrugado como uno de los materiales que utilizamos eh, en este proceso de impresión, normalmente impresión de flexografía. Grupo Sánchez cuenta con una línea de productos en ese sentido y son los puntos que consideramos para el día de hoy. Bueno, mi nombre es Erasto Islas, yo soy gerente de investigación y desarrollo de tintas líquidas en el área de tintas líquidas base agua y tintas líquidas base solvente, siempre atendiendo a los clientes, tratando de ser una alternativa interesante para ellos en sus procesos, buscando la mejora operativa, la eficiencia operativa en sus procesos y conociendo de primera mano sus necesidades, para que con el grupo integral de Sánchez podamos ofrecer soluciones de acuerdo a sus necesidades. Como comentaba Pedro, ya en la industria con algo de tiempo, siempre en Grupo Sánchez, con más de 35 años en diferentes áreas, y en esta ocasión, pues me da mucho gusto poder compartir con ustedes parte de la experiencia en el manejo de las tintas base agua y ojalá que les pueda ser de mucha ayuda en sus procesos y que podamos colaborar a mejorar en ese sentido. Bueno, Grupo Sánchez es una empresa mexicana fundada en 1930 con más de 90 años en el mercado, atendiendo diferentes sectores de la industria, atendiendo diferentes líneas de producto de acuerdo a los sistemas de impresión más relevantes de la industria, como es serigrafía, como es OTSE, tintas líquidas, base agua, base solvente, para flexografía, rotograbado y también con una división de recubrimientos. Además de las tintas convencionales, también se cuenta con un esquema de productos de energía de curado UV, los cuales en la actualidad tienen un nicho de mercado importante, incluso en el área de cartón corrugado. Bueno, buscaremos presentar con ustedes, a platicar un poquito de la composición general de una tinta, el proceso de elaboración de una tinta, el control de calidad, el sistema de impresión con el cual correlaciona la tinta y es muy importante conocer cada uno de los elementos que intervienen en el proceso para que esas variables que se presentan las podamos atender de manera oportuna y poder ofrecer un producto que contemple esas necesidades. Cada uno de estos elementos que intervienen tienen una función fundamental en el producto inicial, que es la parte que tocaremos en esta sesión. Comentaba, esta es la primera sesión de tres, la primera enfocada a la fabricación y control de calidad de producto de tintas líquidas base agua, posteriormente enfocada a la presentación a las variables que necesitamos conocer del sistema de impresión para desarrollar una tinta de flexografía y los elementos que se llegan a presentar al final cuando ya estamos en prensa, incluso con el retorno de tintas que regresa de cada máquina, qué manejo debemos de dar para evitar problemas en la prensa, sobre todo ser muy preventivos. En ese sentido, la última charla está enfocada a prevenir los problemas que se presentan y en caso de que se presenten, conocer las causas y cuáles serían las soluciones que podríamos considerar para evitar se vuelvan a presentar. Entrando ya en tema, la composición general de una tinta base a agua es muy similar a- al esquema de la mayoría de las tintas. Sin embargo, la naturaleza química de algunas de ellas difiere en la tecnología para poder cumplir con las necesidades finales que requiere un empaque que va a ser impreso con este tipo de tintas. Uno de los elementos muy importantes son los pigmentos, que puede haber diferentes orígenes, orgánicos, inorgánicos, fluorescentes, metálicos. Sí, estos pigmentos pueden representar hasta un 30% de nuestra formulación. Posteriormente, son integrados a un medio de
donde lo pueda disolver, donde lo pueda incorporar, donde lo pueda dispersar. Ese vehículo, ese medio puede representar, en este caso, hasta un 20%, más aditivos un 10%, ¿sí? Y más disolventes 40%. Entonces, de manera general, son porcentajes comunes que se llegan a utilizar en este sistema de tecnologías de tintas base agua para poder generar un producto para el sistema de impresión de flexografía. Como comentaba, los pigmentos tienen una clasificación global que se llama Color Index. El Color Index es una clasificación que identifica las propiedades químicas que debe de tener un pigmento y es muy importante su selección de manera inicial, conociendo a qué uso final va a tener el empaque. Este Color Index, además de darnos el tono que necesitamos para poder reproducirlo en la prensa, nos da la concentración, es importante conocer la compatibilidad con el medio en el cual se va a dispersar, su resistencia o permanencia una vez impreso a las condiciones ambientales como es la luz o como son la contaminación, el aire, que afectan y deterioran normalmente los impresos. Alguna resistencia en específica, como resistencias a la temperatura, una resistencia térmica o alguna resistencia a la humedad, una resistencia a refrigeración, una resistencia química, por ejemplo, a una parafina, viene definido desde la selección de este tipo de pigmento. Para nosotros, esa selección de pigmento va a ser parte del éxito del producto que podamos ofrecer. Ya una vez que seleccionamos el pigmento, es muy importante llevarlo a un nivel de tamaño de partícula eh, nanométrico. ¿Sí? Normalmente tenemos valores de tamaño de dispersión muy bajos y equipos para poderlo conocer y definir qué tamaño de partícula estoy logrando. El tamaño de partícula es muy importante en la eficiencia que va a tener ese pigmento en la tinta final, ya que el grado de molienda nos puede dar la transparencia, el brillo, la concentración, incluso el comportamiento reológico que puede tener la tinta para mantenerse fluido en el sistema de impresión, además de las resistencias que comentábamos, como la resistencia a la luz o resistencia al sangrado. Hay diferentes tipos de pigmentos. Algunos se les llaman de acabado efecto, como son los pearlescentes, los fluorescentes, los metálicos. De manera general los podríamos clasificar en orgánicos e inorgánicos. Sin embargo, también hay algunos pigmentos que tienen propiedades específicas para algunos segmentos de impresión. Si quiero que sea fotosensible, que reaccione con alguna cantidad de luz o en algún rango de luz, que sea termocrómico, que pueda variar su tonalidad con respecto a la temperatura. En muchos de estos casos es muy importante saber en qué rango de temperatura quiero que cambie de tonalidad. Por ejemplo, hay algunos empaques que cambia de tonalidad cuando están a temperaturas bajas y que identifican ese producto, ese empaque que está frío. A esas condiciones es un indicador que nos está mostrando que la temperatura del producto que está empacado realmente está llegando a esa temperatura. O puede ser a la inversa, un producto que requiera saber o conocer visualmente que me diga que tiene una temperatura donde ya es mayor, es una temperatura que está caliente, puede ser un café, puede ser un té, que en ese rango, en ese envase, lo podamos identificar. Y algunas otras aplicaciones de productos especiales que se llaman hidrocrómicos. Estos van a estar variando en presencia de humedad y el vire de tonalidad puede ser a diferentes rangos. Entonces va a ser de acuerdo a la selección o el requerimiento que tenga el cliente final. Dentro de la composición de las tintas de base agua, la selección de las resinas también tienen un papel muy importante para poder definir el comportamiento que va a tener esa tinta en el empaque final. Por un lado, se tiene que disolver en agua. En este caso,
El solvente principal en una tinta líquida base agua es el agua, aunque para poder ser un medio que nos dé el poder solvente de la resina, es necesario que se encuentre en un medio alcalino. En ese sentido, las resinas normalmente de este tipo pueden ser acrílicas, pueden ser fumáricas, pueden ser estirenadas, sólidas en emulsión, y las cuales debo de incorporar en ese solvente que está condicionado a un medio alcalino. Una vez que la pude disolver, que la pude incorporar, que tengo un vehículo fluido y además que me dé la estabilidad, esta resina me otorga propiedades muy importantes, como puede ser la resistencia al agua, la resistencia al frote, la resistencia al calor. Tienen una propiedad específica que se llama temperatura de transición al estado vítreo. Pues en algún momento, al estar en emulsión, al estar en solución, va a tener un nivel de fluidez adecuado para poder ser impreso, pero es necesario que polimerice a condiciones ambientales para que pueda formar una película que me dé las resistencias requeridas y que incluso le dé resistencia a la humedad, que le dé resistencia al agua, que es una de las características de este tipo de tintas. Una vez aplicadas, necesitamos que tengan resistencia al agua. Esas propiedades vienen definidas por la selección de las resinas que vamos escogiendo en la formulación de este producto. Entonces las podemos encontrar, este tipo de resinas. Aquí vemos algunos ejemplos, una resina en emulsión y una resina sólida. Cada una de ellas puede ofrecer propiedades. Las tintas normalmente no tienen una sola resina. Es una mezcla de combinaciones de características que finalmente nos van a dar un performance de la línea de tintas que se va a ofrecer para ese segmento de mercado. El grupo de resinas que podemos manejar y los tipos de mercado a los que podemos dirigir este tipo de productos. Normalmente formamos barnices, formamos concentrados de color, tenemos como disolvente principal el agua. Sin embargo, es posible poder utilizar pequeñas cantidades de alcoholes, como alcohol etílico, N-propanol, isopropanol, que nos permitan agregar valor a la tecnología que se está presentando. ¿Qué tipo de materiales se pueden imprimir con ese tipo de tintas? Por ejemplo, la lámina corrugada, papel, películas plásticas, vasos y platos ecológicos, incluso foil de aluminio, ¿sí? O materiales metalizados, el no woven o telas no tejidas. Se pueden también generar adhesivos base agua para la unión de láminas de cartón corrugado y también una gama amplia de tintas para empaque flexible en un proceso adicional que ya no solamente es superficie, ¿no?, sino también es una laminación. Es cuando este tipo de tinta permite la unión de dos películas plásticas para formar una sola y que la tinta tenga la fuerza de laminación suficiente para que no se puedan separar. Entonces, en ese sentido, también se cuenta con tecnología de tintas base agua. Los disolventes tienen varias funciones dentro de la composición de las tintas. Uno de ellos es disolver la resina. Otro de ellos es modificar la viscosidad. También hay disolventes que nos ayudan a modificar el secado. Dadas las condiciones ambientales y que la mayoría de los sistemas de impresión son abiertos, es importante conocer las condiciones ambientales, el nivel de humedad que hay en cierta región, para que sobre ello se definan y se seleccionen los modificadores de secado requeridos de acuerdo a las condiciones ambientales. Sería excelente tener una tinta que pudiera trabajar en cualquier ambiente sin tener que hacer ninguna modificación, pero ese tipo de disolventes, para poder hacer su función, se deben de mantener en el sistema para tener una tinta fresca, una tinta fluida, que nos permita el manejo en el sistema de impresión, que busca que la viscosidad sea baja. Sin embargo, también suma la característica de poder volatilizarse, de poder evaporarse una vez que se ha aplicado y que
se empiece a polimerizar la parte sólida de la composición de mi tinta. Es muy importante ese balance para poder generar alta productividad en la prensa manteniendo la tinta fresca, pero que una vez a altas velocidades de impresión pueda liberar los volátiles para que se forme una película que me dé las propiedades requeridas en mi impreso. Hay un grupo de productos no menos importantes que agregan valor a la tecnología. Este grupo de productos pueden ser usados en el proceso de fabricación de la tinta, como puede ser un dispersante, como puede ser un humectante, como puede ser un antiespumante. En el proceso de fabricación de una tinta es muy importante que tengamos la facilidad de incorporación del pigmento al vehículo. Entonces, estos surfactantes, estos humectantes facilitan la humectación, facilitan la incorporación y evitan la aglomeración de las partículas de pigmento una vez dispersadas al tamaño requerido que se vuelvan a aglomerar. Entonces, este tipo de aditivos son necesarios en el proceso. Los antiesfumantes, por el efecto mecánico que tiene el vehículo en conjunto con el pigmento al momento de ser procesado, tienen el papel de liberar y evitar que se forme la espuma en el interior de la composición tecnológica, ¿sí? Y una vez que sale a la superficie y se forman burbujas de aire, estas se puedan eliminar de manera oportuna, evitando que se genere una cantidad mayor de burbujas. Estos antiespumantes también tienen un grupo químico específico que se debe de seleccionar, uno para evitar que genere espuma y otro para cortar la espuma una vez que se generó. Entonces la selección de ello depende mucho de ese tipo de aditivos. Son cantidades muy pequeñas las que se adicionan, pero muy importantes en el comportamiento final que va a tener la tinta. Hay otros aditivos que se utilizan también en las tintas, pero estos aditivos nos van a ayudar ya una vez que tuvimos el proceso de impresión, una vez que ya aplicamos la tinta, una vez que ya mantuvimos la película definida en el sustrato, que logramos una adherencia, es importante potencializar su resistencia al entrar en contacto un impreso con otro y mejorar la resistencia al frote. También ese tipo de aditivos son modificadores del coeficiente de fricción que va a tener la película aplicada. En algunos casos se requiere un coeficiente de fricción que nos permita un deslizamiento alto o en algunas ocasiones se refiere a que no tenga ese deslizamiento como tal. Entonces, dependemos del uso final. ¿Qué uso final va a tener? ¿Cuál es el manejo después de la impresión? ¿Qué afectación tiene un COF en el manejo que sea altamente deslizante? ¿Y cuál es el requerido? Se define un rango, se puede definir ese rango y se puede trabajar para mantener estable el producto en el proceso de impresión. También dentro de la selección de materias primas que se tienen para la fabricación de tintas base agua, es muy importante la selección de ellas, pero además el cumplimiento de normatividades internacionales. Hay muchas normas a nivel global, los cuales regulan la composición de las tintas para impresión, para empaques. Puede ser para alimentos, puede ser para pet food, puede ser para cuidado personal. Entonces, incluso cada comprador de empaque puede tener su propia normatividad, su mismo listado de materiales que tienen una lista de exclusión, los cuales definen qué materiales sí puede usar o qué materiales están restringidos en un empaque para ese tipo de mercado. Entonces, desde la normatividad de metales pesados que regula cierto nivel de algunos materiales en la selección de pigmentos, resinas, aditivos, y también regula la presencia de flor y la presencia de plastificantes, ¿sí?
La regulación para poder cumplir con FDA, contacto indirecto con alimentos, siempre va a haber una barrera de la lámina de cartón corrugado que va a estar entre la tinta y el alimento. Incluso los recubrimientos que van por el interior de las cajas tienen un nivel de cumplimiento diferente al cumplimiento que va a tener una tinta que va por el lado exterior. Hay otras normatividades que se deben de cumplir, las cuales hay que seguir al pie de la letra y sobre todo tener la garantía de todos los proveedores en la cadena de suministro, la garantía de los controles que ellos tienen, la garantía de los materiales con los que formulan, pero además de ello, tener la garantía de laboratorios especializados externos que nos confirmen que estamos cumpliendo con ese tipo de normatividades. Entonces, en ese sentido, es muy importante ese proceso para, además de garantizar un buen desempeño, un buen performance del producto en la prensa, garantizar el cumplimiento de normatividades de acuerdo a los requerimientos de cada zona. Puede ser empaques que se consuman en México, puede ser empaques que se consuman en Europa, en Asia, en América del Sur, en América del Norte. Los empaques actualmente en un mundo global no solo se fabrican para el consumo local, se fabrican y se exportan a otros lugares. Entonces es importante tener ese nivel de conocimiento, de cumplimiento de normatividades. ¿Qué proceso se sigue para elaborar una tinta? En ese sentido, mencionábamos la composición que tiene la tinta y los elementos principales que la conforman. La resina más los disolventes, poderlos integrar en un medio donde pueda tener un concentrado de color que me permita dispersar al tamaño de partícula requerido, la concentración que voy a lograr de ese concentrado de color, ese nivel de fuerza que tiene el color para poder lograr las aplicaciones, el espesor de película necesaria en el material con la aplicación del Anilox. Esa película que tenga la intensidad va a depender de este proceso de fabricación con la cantidad de pigmento, la efectividad del proceso y el resultado final de lo que estemos evaluando. Entonces, para poder tener disponibilidad de materiales, bueno, desde el inicio tener las materias primas, se genera un concentrado de color. Esos concentrados de color son los que pudieran tener un proceso más extenso, dependiendo de la naturaleza química de cada uno de esos pigmentos, pero posteriormente podríamos generar una serie de semielaborados que con mezclas de tiempo mucho menor logremos llegar a las necesidades de tinta en muy poco tiempo. Entonces, el esfuerzo de generar semielaborados con anticipación, con los controles y tiempos, implica conocer el abasto de materiales, la capacidad de almacenaje, la capacidad de los equipos para generar ese nivel de concentrados de color y semielaborados. Los barnices tecnológicos son los que nos van a definir el tipo de tecnología a la que quiero llegar cuando hago una mezcla y qué características voy a lograr. Entonces, una vez teniendo esos semielaborados, puedo tener como producto terminado tintas base agua, barnices tecnológicos, barnices sobre impresión, esténderes, barnices antiderrapantes, adhesivos base agua, limpiadores base agua, que me permitan tener o poder ofrecer una solución integral a la industria. En la fase de mezclado, es muy importante cumplir con los tiempos de proceso. Disolvente, resina, aditivos, posteriormente generar una humectación, medir porcentaje de sólidos, nivel de viscosidad, procesos de molienda, verificación de tamaño de partícula, lograr la separación de las partículas de pigmento, evitar que se aglomeren para lograr características de ese concentrado de color. Aquí vemos un diagramita de cómo se representa este proceso.
Entonces tenemos un recipiente, un contenedor con un mezclador, con una propela, que debe de ser acorde al tamaño del contenedor con el sistema de mezclado, donde se va a generar esa aumentación del pigmento al vehículo. Recordemos que los pigmentos normalmente vienen en polvo, hay algunos que pueden venir disueltos en algo de agua y es importante conocer el porcentaje de agua que pudieran tener, pero ya una vez que lo agrego a mi vehículo, debo lograr la separación, la dispersión dentro de ese vehículo y lograr en un tiempo de molienda el tamaño de partícula requerido. Una vez que ya logré esas condiciones de aumentación y tamaño de molienda, lo voy a hacer pasar por un molino. Ahí vemos una cámara de residencia donde tiene una serie de discos y esa cámara va a estar conteniendo una cantidad de perlas de circonio con un tamaño definido, las cuales van a estar girando a alta velocidad en el interior de esa cámara de residencia donde voy a hacer pasar esa mezcla. Ese choque a alta velocidad de las perlas de circonio me van a ayudar a disminuir el tamaño de partícula. El producto se recolecta en otro contenedor donde se va a volver a mezclar y se va a verificar la propiedad principal para poder medir y poder saber si ya llegué a las características requeridas. Primero es el tamaño de partícula. Si no logro tener el tamaño de partícula, las demás propiedades y el comportamiento que pueda tener esa dispersión no va a ser la más correcta. Es muy importante llegar al tamaño de molienda, por lo menos abajo de 12 mPiri, abajo de 5 micras, para iniciar con las demás pruebas de evaluación. Las demás pruebas de evaluación es el nivel de concentración que necesito en mi dispersión, que me permita llegar a los niveles de aplicación que se utilizan hoy en día en la industria. Niveles de aplicación de 7 BCM, 6 BCM, 5 BCM. BCM es la unidad de medida del volumen de la tinta que cabe en las celdas por metro cuadrado de un anilox y que finalmente voy a transportar un porcentaje de esa película al sustrato para poder corroborar el desempeño que va a tener. Para poder lograr este proceso es importante tener los elementos necesarios que me permitan suministrar el producto, además de controlar temperatura, presión, el gasto en estos equipos para lograr ese tamaño de molienda. Una vez que ya concluí el proceso, viene un proceso de verificación de la calidad del producto, la repetibilidad del producto, la liberación del producto para que pueda ser envasado. Esas características vienen definidas por métodos de prueba relacionados a normatividades o métodos internacionales con los cuales debo de corroborar el nivel de cumplimiento. ¿Qué control de calidad es común aplicar a este grupo de tintes? Bueno, son varios. Estos controles de calidad, muchos vienen definidos desde el diseño del producto. Algunos controles de calidad son para el medio húmedo en el cual se encuentra el producto y otros controles de calidad son para la aplicación de la tinta ya en el material que se va a estar imprimiendo. Entonces tenemos definidos desde viscosidad, pH, tono, brillo, opacidad, velocidad de secado, adherencia, resistencia al agua, molienda, termoresistencia, sólidos. Todos ellos son características que pueden ser internas de cada proveedor, con los rangos y tolerancias definidos para poder cumplir con la repetibilidad de ese producto. Entonces, cada uno de esos controles que se llevan a cabo están referenciados a una normatividad, en este caso a ACTM, para poder definir el nivel de cumplimiento. Esos métodos se pueden adaptar a los equipos de cada proveedor, ¿sí? Incluso hay algunas metodologías que no precisamente están en ACTM, pero cada proveedor de tintas las va desarrollando
para poder tener un nivel de control de proceso y poder lograr esa repetibilidad de lote a lote. Entonces tenemos normatividades para el grado de molienda, normatividades para pH, normatividades para viscosidad, color que puede ser evaluado de manera visual, que puede ser evaluado de manera digital, con un equipo que me permitan definir el nivel de cumplimiento, que sea un resultado mucho más objetivo, que tenga un valor que me diga si está cumpliendo o no está cumpliendo. Ese nivel de requerimientos está definido en ese tipo de metodología, cuándo es aceptable y cuándo no. Ya en los impresos podemos tener, por ejemplo, evaluación de fijación y adherencia. Es en qué tiempo fija mi tinta al sustrato y además me permite una adhesión alta sin que haya desprendimiento en la película o en el material impreso. ¿Sí? También se mide el color, también se mide la resistencia al roce, la resistencia al frote. Normalmente nosotros lo hacemos en un equipo Sutherland y hay diferentes ciclos y pesos que se van dando. Incluso se puede hacer modificando las condiciones de temperatura. Algunas pruebas de resistencia al calor, ¿sí? Como tal, no hay una referencia, pero se tienen métodos internos para poderlo determinar. Resistencia al agua, también como tal, no hay una referencia, se tienen métodos internos para garantizar el nivel de sangrado o que no haya sangrado una vez aplicada la tinta. Resistencias a la luz de empaques que van a estar sometidos o expuestos dentro de un centro comercial o empaques que van a estar expuestos a la intemperie, a condiciones directas de luz en diferentes zonas, el nivel de cumplimiento que pudieran tener y la permanencia del color durante determinado tiempo. Todos estos productos están relacionados o están creados con el objetivo de que se puedan imprimir en el sistema de impresión de flexografía. Si cambia el sistema de flexografía, cambian algunas características de la tinta porque la aplicación va a ser diferente. En este caso, para ese tipo de productos, están diseñados para poderse imprimir en flexografía. Sí, sabemos que la flexografía utiliza un sistema en el cual interviene un rodillo Anilox, interviene una placa, un rodillo contra, interviene el sustrato, hay un suministro de tinta desde un depósito a la unidad de impresión y en las cuales la aplicación es directa de la tinta, en este caso, de la placa al sustrato. ¿Sí? En ese sentido, es importante conocer los diferentes esquemas que hay en la flexografía. Digo, podemos encontrar en la industria sistemas de última generación con controles automatizados de presiones, incluso de características de la misma tinta, ¿sí? Hasta controles de inspección visual también automatizado. Entonces, sin embargo, también en la industria encontramos prensas que tienen más tiempo, pero que operan de manera muy eficiente en los sistemas de impresión, que tienen sistemas un poco diferentes, pero que en ese sentido se tiene que adaptar una tinta a esas necesidades de esa prensa. Esa versatilidad es muy importante que la tenga el proveedor de tintas para conocer el proceso de la máquina en específico de ese convertidor y poder adecuar la tinta a sus necesidades. Sabemos que el sistema de impresión de flexografía no es un sistema que se haya creado, que se haya inventado en los últimos años, ya tiene por lo menos más de 100 años de haberse hecho las primeras pruebas, de haberse realizado las primeras impresiones en un sistema de este tipo donde utilizabas un patrón de hule que pudiera reproducir la imagen en un sustrato. Este sistema ha ido evolucionando a través del tiempo y en 1952, un poquito en ese rango, en esa década, eh, decidieron definir un nombre para este proceso
y se llamó proceso de flexografía o proceso flexográfico, donde se utiliza un patrón flexible que para reproducir la imagen de lo que quiero plasmar en un sustrato. Dentro de las aplicaciones de las cajas de cartón corrugado, podemos encontrar estos segmentos de mercado en la industria. Un mercado de alta demanda, de alto uso, un mercado agrícola, ¿sí? Un mercado para empacar envases de vidrio, un mercado para empacar cárnicos, puede ser en empaque flexible, el mercado para electrodomésticos y el mercado para empaque industrial. Cada uno de ellos con sus necesidades, con sus requerimientos, con sus normatividades y con sus necesidades de aplicación de tinta en el proceso de impresión, pero además de cumplimiento después de que es empacado el producto, trasladado y entregado en el punto final. Entonces, para ello, la diferencia entre una tinta puede ser mínimas, pero muy relevantes para cada uno de estos mercados. En el sistema de impresión de flexografía, tenemos el sistema más básico, que es el sistema hule a hule, que ya muy poco se usa en el medio, sin embargo, lo llegamos a encontrar, lo llegamos a tener, lo llegamos a ver, y hay necesidad de una tinta que pueda ser aplicada en este sistema. Ese sistema a través del tiempo ha ido evolucionando, ¿sí? Y nos ha llevado a que podamos modificar el sistema y colocar un rodillo Anilox. En lugar de un rodillo de hule, un rodillo Anilox con cavidades, con celdas que permitan la recepción de la tinta, que permitan tener una capa de tinta mucho más controlada. Por eso el tamaño de partícula también es muy importante. Sin embargo, todavía en este sistema se tuvieron áreas de oportunidad y se ha buscado mejora en ese sentido. En el sistema de hule Anilox podemos tener variaciones por las presiones en el suministro de tinta en este sistema. Es muy sensible. A mayor presión o menor presión cambia la capa de tinta depositada en el sustrato. La dureza del rodillo de hule puede influir directamente en la calidad de la impresión, ya sea que esté de baja dureza o de mayor dureza. Entonces, eso le resta un poco de eficiencia al sistema. Sin embargo, hay mercados que nos permiten trabajar en ello con una calidad requerida para ese mercado muy buena. Tenemos el sistema de rasqueta, donde además de suministrar la tinta con un rodillo de hule, controlar con la rasqueta a un rodillo ánilos, ya de esta manera vamos dosificando de mejor forma la película de tinta. La película de tinta ideal que buscamos depositar es la cantidad de tinta que va en las celdas, considerando que hay un porcentaje de transferencia de las celdas a la placa, las cuales nos permiten definir una densidad de tinta, una cantidad de tinta aplicada. Este sistema continúa evolucionando y en la actualidad encontramos en el mercado muchas unidades de impresión, muchas prensas de impresión con cámara cerrada. Con cámara cerrada que nos va a dar ventajas en el sentido del suministro de la tinta, un suministro más controlado, donde puedo tener la tinta en un depósito, alimentarla a la cámara, tener retorno, poder estar verificando las características de la tinta, garantizar el flujo en la cámara, garantizar que las celdas se llenen de manera correcta y sobre todo que la capa de tinta que dosifica el rodillo Anilox al rodillo portaplaca sea consistente, sea repetitiva y que se vea afectada lo mínimo posible con los cambios de velocidad de impresión. Esa parte es muy importante que la podamos visualizar y que la podamos controlar. En la actualidad, los compradores de empaque nos solicitan alta productividad, entregas justo a tiempo, control de proceso y repetibilidad en la entrega de caja a caja. El elemento que interviene para dosificar la capa de tinta en cada una de las unidades de impresión es el rodillo Anilox. En este caso vemos un rodillo con celda hexagonal
Sin embargo, ya hay rodillos de celda ancha, celdas acanaladas, con diferentes aportes. Este tipo de anilots, finalmente con la tecnología que aplican los proveedores o fabricantes de anilots, contribuyen a esa precisión de dosificación de tinta en las unidades de impresión. Para el fabricante de tintas es importante conocer cada uno de los elementos, cada uno de los ánilos que tienes en las unidades de impresión para poder correlacionar la capa de tinta. Se puede entregar una tinta consistente desde el laboratorio y se puede entregar una capa de tinta consistente en la máquina. También muchas empresas cuentan con un departamento de tintas que hace un trabajo previo de acuerdo a los diseños que se están generando para poder ofrecer los productos en tiempo de acuerdo a la necesidad de la corrida que se va a tener en ese momento. Pero eso está definido por el rodillo Anilots. Siempre preguntamos de qué lineaje y de qué volumen es, ya que este lineaje y volumen va a determinar capa de tinta. A mayor lineaje, menor volumen; a menor lineaje, mayor volumen. Sí, normalmente vienen identificados cada uno de los anilots en BCMs o en centímetros cúbicos por metro cuadrado. Y para el fabricante de tintas es muy importante esta correlación, porque de ahí se derivan todas las demás características que hay que evaluar a la tinta en el empaque final. Dentro de las variables críticas de acondicionamiento, una vez que ya fue diseñada, que ya fue fabricada, que ya se aplicó un control de calidad, ya se definió una capa de tinta para ese sistema de impresión, para esa unidad de impresión, es mantener consistente el medio alcalino de la tinta. Es muy importante que nosotros mantengamos control de pH y viscosidad durante la corrida. Como les comentaba, los disolventes que tiene la tinta, su función primero es disolver, mantener fresca la tinta, pero una vez aplicada, que la resina pueda liberar ese solvente para que se polimerice la película de tinta lo más rápido posible y poder lograr las propiedades requeridas. Eh, los proveedores de tinta ofrecen diferentes esquemas para esto, desde una agua alcalina hasta un estabilizador, ¿sí? Un acondicionador de pH que me mantenga los rangos de pH recomendados, en este caso de 9 a 9,5, en las condiciones operativas para que la tinta mantenga esa reología, esté fresca, la resolubilidad que me permita lograr impresos de buena calidad, limpios y de colores intensos. Normalmente en el rango de pH, en el rango de niveles de control de pH, está de 0 a 14, menor a 7 se refiere a soluciones ácidas, mayor a 7 se refiere a soluciones alcalinas, ¿sí? La tinta normalmente se encuentra en un rango de 9,5. Cada vez que yo la agito, la mezclo, el pH tiende a bajar. Sí, entre más baje el pH, la resina tiende a estar en un estado sólido, en un estado de incremento de viscosidad, porque busca regresar a su estado de inicial y se empieza a polimerizar. Por eso es importante mantenerla en un estado de pH, en un medio alcalino que me permita esa reología y esa resolubilidad. En la medida que el pH cambia, sí, yo puedo tener afectación en el resultado final. El pH me puede afectar el comportamiento y el desempeño en la calidad de la tinta. Si yo controlo el pH, me voy a evitar una gran cantidad de problemas en el momento que yo esté imprimiendo. Entonces, hay prensas que pueden traer control de viscosidad de pH, incluso control de temperatura en los depósitos, para mantener fresca la tinta y disminuir el porcentaje de evaporación de estos volátiles. Entonces, es control de proceso que puede ser manual o puede ser automatizado para lograr que la tinta mantenga sus características. La otra variable crítica dentro del proceso de control es la viscosidad. La viscosidad, en la medida que se incrementan los volátiles, que se evaporan los volátiles,
se incrementa la viscosidad. La viscosidad puede ser medida en diferentes equipos. Aquí mostramos tres, una copa SAN, una copa FOR, una copa DIN, las cuales el objetivo es llenar el recipiente de tinta y tomar el tiempo en que tarda en vaciarse. Hay una relación de viscosidad a la velocidad de impresión para garantizar el buen comportamiento y el desempeño de acuerdo a esa velocidad de impresión en la prensa. Incremento de viscosidad refiere a mayor capa de tinta depositada, mayor tonalidad, ¿sí? Pero también puede afectar el secado. Mayor densidad. A menor viscosidad también me genera otros problemas, ¿no? Baja de tono, secado acelerado y en consecuencia placas que van a presentar un problema de resequedad, que la tinta va a estar quedándose en la placa y no va a llegar al sustrato. Entonces, igual, una falta de control de viscosidad influye en el resultado final de la calidad del producto. Eh, bueno, esta es la presentación que teníamos preparada para hoy.